agradecerle a la universidad la invitación y a ustedes por su asistencia. Yo tiendo en la vida a ser muy cuidadoso de qué hablo. Nosotros en Colombia tendemos a ser un poquito laxos y la gente habla de cosas que no sabe, cosa que no es útil para nadie. Y es solamente por el aprecio que le tengo a esta universidad y al papel que cumple en formar una vasta población de personas que se están jugando su futuro a través de su esfuerzo de formarse y capacitarse, que accedí a venir a darles unos esbozos a ustedes, pero con la necesidad de ser muy transparente. Yo he sido profesor de verdad, con formación para ser profesor, y pues cuando yo hablo de algo generalmente es porque sé el 100% de lo que hablo, y este es uno de los temas en los cuales yo sé que no sé el 100% de lo que hablo, ¿sí? Las NIF son algo verdaderamente complejo y son un cambio de una dimensión que yo no estoy seguro la gente la tenga claramente dimensionada. Y les voy a ser franco, yo veo con enorme aprensión y susto el salto que estamos dando, porque no veo a una sociedad preparada para un brinco de esta naturaleza. Yo mismo no estoy preparado, ¿sí? La DIAN no está preparada, y a mí me produce enorme susto. Entonces, yo no quiero que ustedes esperen, para ser muy franco con ustedes, que yo les voy a dar la clase de NIF que les va a esclarecer todas sus dudas, porque desafortunadamente en este momento todavía yo no tengo las competencias para hacer eso. Además, mi formación no es ni de abogado ni de contador, no soy ni tributarista ni contador experto en ningún área de las pertinentes. Yo estudié finanzas a muy alto nivel y probablemente sé finanzas tanto como el que más. Y mi formación es una formación que es coherente con una historia de un país que por muchos años su preocupación era el manejo de la deuda pública. Y lo que yo he hecho a lo largo de mi vida es manejar aspectos financieros, vender bancos, manejar bancos, endeudar al país. Y en ese proceso hemos caído en cuenta que hemos cometido un error craso, todos, incluido yo, y es que nunca las personas más formadas y más competentes se dedicaron a entender la administración tributaria. No ha habido un ministro que yo conozca, tal vez con la excepción de Guillermo Perry, que entiendan la trascendencia del recaudo de impuestos y la operación de la DIAN. Ese siempre fue una variable exógena que decía que iba a conseguir un monto, y todo el manejo de las finanzas públicas de Colombia giraban alrededor de conseguir todo aquello que no podía conseguir la DIAN, sin nunca preguntarse si lo que la DIAN conseguía era o no era razonable. Torpemente le perdimos el ojo a la bolita, pero eso no es por un acto exclusivo de torpeza, eso ocurre por una realidad internacional que a veces a uno lo sobrepasa. En los años 80 la tasa de interés internacional se disparó, pasó del 4% al 16%. Fue el gran ajuste al manejo inflacionario de los Estados Unidos producto de la guerra del Vietnam y de la crisis petrolera de los 70. Esa subida en la tasa LIBOR hizo que todo el mundo que estaba endeudado en tasas de interés de corto plazo de repente viera el costo de sus intereses multiplicarse no por 1, no por 2, sino por 3 y por 4, hasta por 5 en algunos casos. Entonces, el costo de un endeudamiento en el caso de Brasil, que era de 100.000 millones de dólares, pasa de ser un 4%, que eran 4 billones, a volverse 16 billones. Y eso desbarató las finanzas de América Latina, es la crisis de la deuda del año 82 al año 94 por ahí. Y eso hizo que todos los países perdieran capacidad de tener moneda extranjera. Y la moneda extranjera, desafortunadamente en países de escaso desarrollo, es absolutamente determinante, porque todos los bienes de capital fundamentales para prosperar son producidos en sociedades de monedas fuertes. Entonces, la necesidad de tener dólares hizo que la obsesión de Colombia desde el año 82 hasta el año 2004 era cómo diablos vamos a tener los dólares para que esta sociedad funcione. Hay un cambio en el mundo sin precedentes en los años 2000, en gran medida por el dinamismo de China, y hoy en día estamos llenos y repletos de dólares. La tasa de cambio estimada en la proyección de Transmilenio era de 6.000 pesos por dólar. Y es un tema muy relevante cuando ustedes vean las discusiones de NIF, porque NIF siempre están
ubicadas en cuál va a ser la moneda relevante. Y todos los ajustes cambiarios y todas las correcciones cambiarias y todos los manejos de manejar particularmente pasivos, que en Colombia casi siempre en las empresas importantes tienen una variable extranjera, porque el sistema financiero colombiano es muy chiquito y no tiene capacidad de generar créditos grandes, y hacer una cosa grande requiere un banco que tiene un músculo financiero que preste 500, 600 millones de dólares. Luego casi todo el mundo que hace una actividad importante termina con un endeudamiento en dólares y la bendita corrección cambiaria y las proyecciones cambiarias y las coberturas cambiarias son de vida a muerte. Entonces Colombia se pensó en un mundo en el cual el dólar iba a ser escaso, siempre el manejo de deuda era la variable determinante y teníamos todos que estar como en ese manejo donde lo financiero prevalecía sobre lo tributario. ¿Por qué les digo eso? Porque yo creo que cometimos un error craso, creo que las instituciones se nos deterioraron de una manera, en mi sentir, significativa, y las sociedades no se construyen con deuda. Cuando fui secretario de Hacienda del distrito, el principal logro que mostraba la administración anterior era el haber conseguido un excelente endeudamiento. Habían conseguido un título, un bono a 15 años, 300 millones de dólares a una tasa casi del 10%, y era la primera vez que el distrito se endeudaba en tanta plata a un plazo tan bueno. Y salió en todos los periódicos y dijeron un gran logro, el distrito consiguió el mejor manejo de deuda. Y yo llego y me pongo a administrar las finanzas, y yo soy financiero, como les digo, yo entiendo muy bien los flujos de caja, muy bien las estructuras de financiamiento, muy bien los plazos. Y usted se pone a ver eso y usted ve que el distrito tenía en bancos casi 2 billones de pesos. Entonces dice, si uno tiene caja, ¿por qué se endeuda? Porque una ciudad se endeuda en aproximadamente 900.000 millones de pesos y tiene 2 billones de pesos en bancos. Y usted empieza a ver una cantidad de aberraciones en el manejo financiero y contable de nuestras entidades públicas, en el cual la gente mira las cifras simplemente de lo presupuestado desde el punto de vista de la norma y del financiamiento de lo presupuestado, pero nunca miran los flujos de caja, cuándo se está pagando eso presupuestado y cuándo eso presupuestado en realidad se ejecuta, y mucho de lo presupuestado jamás se ejecuta. El sector público promete una cantidad de cosas que no ha hecho, ¿no? El metro está prometido desde hace años y no se ha hecho. La 94 con la NQS tiene todo tipo de puentes y round points presupuestados desde hace más de 6 años y no se han hecho. Entonces se empieza a ver unos desfases en el manejo del efectivo, donde uno empieza a decir, oiga, tal vez no le estamos poniendo atención a lo que es. Bogotá terminó endeudándose y pagando 90.000 millones de pesos al año de intereses de una plata que tenía consignada en bancos con un rendimiento de 40.000 millones de pesos. Y se consideró un gran endeudamiento. Entonces es ahí cuando yo me pongo a mirar el tema de las finanzas y usted empieza a mirar desfases en los flujos de caja producto de impuestos y uno dice, acá nosotros no estamos recaudando impuestos. Entonces, lo primero que yo les voy a decir es, en Colombia no recaudamos impuestos y nos endeudamos como unas para pagar un juzgo de intereses sin cobrarle a gente que tiene con qué pagar cifras multimillonarias. Yo les propongo una tesis muy básica, y es que en Colombia se están dejando de recaudar al año cifras muy cercanas a los 40 billones de pesos. Para ninguno de ustedes esa cifra puede ser representativa de nada. Es tan grande, 40 millones de millones, que en sus cerebros probablemente eso queda en blanco. Y es lo que pasa con estos números. La gente le oye el número y le pasa así, porque es tan irreal que nadie lo compila. Pero 40 billones de pesos son 4 veces Bogotá al año. 40 billones de pesos son aproximadamente unos 6 metros completos. Y aquí nos quejamos que no tenemos la plata para poder hacer ni uno, llevamos años diciendo que somos muy pobres, lo que somos es muy pendejos, ¿sí? Y eso viene mucho por una cultura de fraude de muchas personas, en el cual hay una trampa sistemática, porque por alguna razón que yo no entiendo del todo, caímos en una cultura en la cual no creemos en que un Estado se construya o se pueda construir. Entonces yo comienzo diciéndoles, miren el absurdo de la evolución de las cifras de recaudo. Este año vamos a llegar a 101 billones de pesos, ¿sí? Que usted pase de 70 a 101 billones de pesos en esos periodos y miren los cambios, es porque algo
algo no está funcionando, ¿sí? Acá hay unos problemas graves, y graves de muchas instituciones de esta sociedad. ¿Qué explica esa evolución de la tributación en Colombia? Y miren lo que era la tributación en los años 90. Obviamente eso son cifras constantes, no es del todo leal. Usted va a poner cifras que fueran comparables totalmente. Pero el nivel de recaudo de impuestos es históricamente muy, muy bajo en Colombia. Y te les muestro cifras comparativas. Colombia, ¿cómo se financiaba? Y esta era un poco la obsesión de mi padre. Colombia se financiaba a través de inflación. La inflación desde los años 70 hasta los años 90 fueron siempre superior al 20% y a finales de los 80 era el 35%. La inflación, desafortunadamente, desde el punto de vista de la opinión pública, es un fenómeno como salvaje, es una cosa que ocurre, desafortunada, ¿no? En Venezuela están todos convencidos, ¡ay, pobrecitos, cómo tenemos de inflación! Sí, la inflación no es un producto de la naturaleza, es un producto creado por seres humanos. Es muy fácil, mi papá siempre me decía, la inflación es simplemente el juego del que es el dueño del juego, juega primero y clava a los demás. Si tuviéramos un juego con 5 arvejitas y 5 pesos, y 5 personas, el precio de mercado es 1 peso por arveja, y todos vivirían felices. Pero uno de esos es el gobierno, con alguien irresponsable, y al final del día se imprime 3 pesos para él. Sale primero en la mañana y se compra 3 arvejitas. Chao. Quedaron 4 pesos persiguiendo 2 arvejitas. Las arvejitas ya no valen 1 peso. Ahora van a valer 2 pesos. Y los pobres fulanos no van a comer una arvejita, van a comer media arvejita. En un segundo les mamaron 50% de su alimento. No fue por azar, fue porque alguien hizo un jueguito, y eso es un banco central. Usted emitió, generó más dinero y tumbó a la gente. Nosotros le mamábamos el 35% del sueldo a toda la gente pobre de este país. Así derechito. Y eso financiaba el Estado. Idéntico sucedía con aranceles del 42%. Toda la estructura tributaria colombiana estaba basada en costos muy altos para las personas que tenían que consumir, que son la gran mayoría de la población, pero personas con ingresos muy limitados y con enormes necesidades. Por eso usted no cobraba impuestos a la riqueza ni al capital, porque el país se financiaba con impuestos a la masa. Entonces es muy fácil recaudar impuestos si usted le quita el 30% del ingreso a todos, sobre todo a la masa, pero no se mete con los grandes negocios. Bavaria se vende en 8.000 millones de dólares y no tributa 1 centavo. Esa es Colombia, ¿sí? Y esa es un poco la historia del país. Y era un poco la obsesión de mi papá. Entonces él siempre decía que si uno no lograba cambiar ese equilibrio y no lograba empezar a generar un Estado que cobrara impuestos, ese Estado nunca iba a ser en alguna medida sujeto a rendición de cuentas por una población de por qué no tiene una vía que sea respetable. Y ustedes viajan a cualquier país de América Latina y todos tienen mejor infraestructura que Colombia, países mucho menos ricos que Colombia. Y casi inclusive si ustedes van al África hoy en día, ustedes van a Nigeria o van a Marruecos, Marruecos le da en la mula a Colombia, siendo un país mucho menos rico que Colombia en infraestructura. Y es producto de una sociedad que no siente que esto es de ellos. Todos los que pagaban impuestos no sabían que los pagaban, pensaban que era un fenómeno de la naturaleza, y los que debían pagarlos no los pagaban. Eso viene cambiando en los últimos años, y yo sí creo que es un logro sin precedentes que la inflación sea del 1.8%. Y eso fue una decisión política de un grupo de personas en el cual hay una enorme influencia de Gaviria, el presidente, que están de acuerdo en que Colombia no se cobren impuestos de esa manera, que empecemos a cobrar impuestos de frente, dándonos la cara. Recaudamos 15% del Producto Interno Bruto ahora con un enorme esfuerzo, venimos del 11%, o sea, se ha aumentado en un 50% en los últimos 10 años, pero 15% es patético. Brasil recauda 37% del Producto Interno Bruto en todos los impuestos nacionales y locales y seguridad social. Colombia no llega al 20% en todos los tributos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, si a Colombia la manejara Brasil, ustedes estarían hablando de un 17% del Producto Interno Bruto más de impuestos. Esos son aproximadamente 120 billones de pesos al año de ingresos adicionales. Esa es la diferencia de que esto fuera manejado por Brasil y no manejado por mí. Lo que es que algo estamos haciendo muy mal. Cuando usted está dejando en la mesa 120 billones de pesos al año, usted está teniendo un problema serio de manejo del Estado y de las instituciones
para construir bienes públicos. Por algo Brasil tiene la clase media que crece más rápido en América Latina y Colombia la segunda que crece más lentamente. Entonces, la primera mensaje que yo les querría dar es: a ustedes esto les tiene que importar, porque por los esfuerzos que ustedes hacen, ustedes son las personas que se benefician de que una sociedad construya Estado. ¿Qué es construir Estado? Un sistema de educación de calidad donde ustedes no tengan que meter a sus hijos a educación privada, porque la educación pública de verdad garantiza un futuro, cosa que en Colombia claramente no sucede. La educación pública en Colombia hoy atrae desafortunadamente a las personas menos competentes de la sociedad. Si ustedes miran las encuestas de quién quiere ser profesor en Colombia, son personas de ingresos muy bajos, generalmente los peores de la clase, que no son tan malos como para no pensar en educación, pero son los más malos de los que piensan tener algún tipo de educación. Eso es un mal precedente para un sistema educativo. Si ustedes comparan esto con el sistema educativo chino, que es probablemente uno de los que están teniendo mejor desarrollo en el mundo, o el finlandés, son los mejores de una sociedad los que quieren ser profesores. Y son de los cargos más apreciados. Miren dónde está Colombia en América Latina. Miren Argentina, miren Brasil, miren Colombia. Le ganamos a Salvador, República Dominicana, Guatemala, Venezuela y creo que Haití y Honduras. O sea, somos verdaderamente un fracaso en nuestra capacidad de recaudar. Y miren un poquito dónde recaudamos impuestos. Miren la evolución del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el impuesto verdaderamente importante desde el punto de vista de una construcción de una sociedad. Es donde el capital paga lo que puede pagar y pasa de 26 billones a 43 billones de pesos en un periodo de 2 años. Ahí están pasando cosas importantes. Mucho de lo que pasa ahí son cosas muy relevantes desde el punto de vista de NIF. ¿Qué hace NIF? NIF son unas normas que obligan revelación. Hay 3.000 obligaciones de revelación de información detallada de cómo se hacen los ajustes contables. NIF también tienen detalles muy importantes en los temas de intangibles, en las formaciones de goodwill, y es particularmente relevante en el tema minero, en que las NIF no aceptan la viabilidad de amortizables o de intangibles que tengan impactos fiscales en actividades extractivas. Es muy difícil imaginarse cuál es el goodwill de una minera. Abrir un hueco y contaminar y generar impactos ambientales en ningún país del mundo es goodwill. No creo que haya una petrolera o una minera que tenga buen nombre. Esa no es la definición de sus actividades. Pero en Colombia, las petroleras y las mineras tienen unos goodwills que ustedes no se imaginan. Solamente una carbonera muy importante se mamó haciendo unas trampitas que ahorita les describo, mamándole gallo a la no contabilidad NIF, que le cuesta al país 2.000 millones de dólares en impuestos. Y eso es un poquito lo que les explica ese cambio en renta. Digo, yo no soy contador, pero no soy pendejo. Entonces, cuando usted ve una SAS en febrero del 2010, creada en Bogotá, que le prestan 3.500 millones de dólares, a los 10 días de creada, y usted ve un registro en el Banco de la República de una inversión extranjera en Colombia por 3.500 millones de dólares, que inmediatamente hace una inversión en el exterior en un paraíso fiscal, Barbados, por 3.500 millones de dólares, usted dice, aquí nos vieron la cara pendejos, ¿sí? Y esa inversión extranjera fue de unas sociedades que son dueñas de las inversiones carboneras en Colombia, y esas sociedades estaban en libros en Barbados en 700 millones de dólares, y ¡ups!, las compraron en 3.500. Un hermoso amortizable de 2.800 millones de dólares para amortizar en 10 años a 280 millones de dólares año, más unos intereses ficticios de un crédito de 3.500 millones de dólares que pagaba 700.000 millones de pesos de intereses al año. Es decir, se estaban mamando cariñosamente 1.300.000 pesos de ingresos con un impacto fiscal de 400.000 millones de pesos año. Esa es Colombia. Y esa es la contabilidad a la colombiana. Es por eso que, aunque yo sé que no estoy preparado en NIF y que no entiendo en NIF, créanme que el obligar a que se revele información, a que se dé información confiable, separando la actividad, los estados resultados integrales, de lo que son las cuentas de capital, importa. Y este país necesita subir los estándares. Los fraudes en contabilidad son sistemáticos.
Y ustedes como contadores van a ser víctimas de una presión absolutamente desproporcionada y probablemente inmoral e ilegal de gente que les va a decir firme eso y ajuste esa vaina, invéntese gastos, cambie valoración de activos y garantice que no pague impuestos. Y eso sucede, y es donde a mí me importa esta universidad, en una sociedad en la cual la gente no tiene cómo defenderse, donde la gente vulnerable es sujeto a presiones indebidas, lo que le pasa a muchas mujeres en los sitios de trabajo, de una sociedad y un Estado que no defiende a las personas que simplemente no tienen la suerte de tener poder, y por no tener poder son sujetas a todo tipo de abusos de quienes tienen poder. ¿Cómo se defienden en el mundo civilizado esas personas? A través de poder demostrar sus competencias. Y en Colombia no hay forma alguna en que los contadores se puedan defender, porque no hay forma alguna en que puedan demostrar sus competencias. Un contador súper competente, súper meritorio, súper preparado, desde el punto de vista de la administración tributaria y desde el punto de vista de las supersociedades y de todas las instituciones de este país, es igual el uno al otro. Tienen un título y pueden firmar. Y el que firma es el que es contador. Y le pagan por firmar. Entonces, lo que más me interesa a mí de esta charla es tratar de encontrar adeptos y encontrar en la universidad socios de que se empiece a construir en este país lo que en todos los países civilizados existen, y son certificados de calidad. Si ustedes miran en Estados Unidos, ustedes tienen que hacer CPA, Certified Public Accountant. Es un examen difícil, que solo tiene validez, no me acuerdo si es por 3 o 4 años, por periodos muy cortos, que la gente lo tiene que tomar. Y si lo pasa, es un contador. Si no lo pasa, no. No importa cuántos títulos tenga, ni de dónde sacó los títulos. Porque si ustedes no se logran defender como profesionales, ustedes no van a tener forma de defenderse con algunas estructuras educativas que se están generando en Colombia, que es mi mayor paranoia en este momento. Hay una transacción que se está dando en este momento en el país, y es una venta de una universidad de un relativo buen nombre que se está vendiendo en Panamá por 27 millones de dólares. Esto es toda información confidencial, pero real. Y a nadie le importa. Casi todas las universidades se han venido vendiendo en los últimos 4 años. Aquí hay una gran mentira. En Colombia las universidades son unos negocios increíblemente rentables. Y simplemente sustituyen los miembros del consejo directivo y hacen unos contratos con Panamá de una prestación de servicios. Y una universidad muy famosa que queda acá en el Cerros, en la 60 y pico, tiene un contrato donde el 94% de la matrícula se le paga a Whitney University Systems en Estados Unidos, y se maman toda la matrícula de ustedes para pagarle a una empresa en Estados Unidos, contratando los profesores más baratos que se consigan. Cualquier pendejo con un título se para enfrente de un auditorio y es profesor en este país. Créanme, yo me entrené muchos años de mi vida para ser profesor. Era el único sueño que yo he tenido en mi vida, ser un profesor de verdad. Y un profesor de verdad es alguien que se ha mamado muchas horas de trabajo y que no está dispuesto a que le paguen 40.000 pesos la hora. Uno no trabaja tanto ni estudia tanto para que le paguen tan mal. Pero en Colombia nos estamos llenando de profesores que son unos payasos. Y eso a mí me preocupa, porque uno sí determina la vida de sus alumnos. A mí me la determinaron mis profesores. Yo tuve la suerte de ser alumno de Sergio Fajardo en 7 materias. Me hizo llorar en más de una, pero eso hizo que yo tenga los principios y las competencias que tengo. Eso no fue un regalo de Dios, eso fueron lágrimas. Pero eso es lo que le hace a un profesor no lo forma y le ordena esa cabeza y le da unos criterios, una disciplina. Esto les da una idea a ustedes de qué se está recaudando en impuestos este año, y ahí te les voy a mostrar las chambonadas que están haciendo. En renta, hoy salió un artículo en La República de un payaso que se llama Justicia Tributaria, que yo querría que demostrara de dónde diablos tiene su supuesta formación para poderse dar el lujo de opinar y de decir mentiras, porque en este país decir mentiras es un derecho natural. Renta, el año pasado eran 39 billones, este año es 42 billones. A pesar de una caída muy importante en los precios de carbón, nosotros logramos mantener particularmente por renta el recaudo. Si ustedes ven cuotas cae un poquito, y claramente es porque se impacta la economía. La caída de los precios de carbón del año pasado fue muy importante, y nosotros nos hemos vuelto adictos a los sectores extractivos, desafortunadamente. La retención en la fuente crece 9.4%, y este va a ser un problema complejo el próximo año en devoluciones,
porque se hicieron las retenciones en la fuente por buena parte del año con los mismos conceptos y las mismas tasas que venían cuando renta cambia del 33 al 25. Entonces aquí, aunque se muestra mucho recaudo, esto en realidad es un anticipo, pero la contabilidad pública es una porquería, entonces le permite a uno mostrar como ingreso lo que en realidad es una cuenta por pagar, pero no importa, es un detalle irrelevante. Él cree, por lo contrario, recaudamos menos, pero ese no es el impuesto, porque el impuesto se genera el próximo año. Este es una retención. Y el susto que yo he tenido es calibrar mal el CREE en un momento en que no se ha calibrado retención, podía generar una sobrecarga en flujo de caja sobre el sector privado que era tan vulgar que hubiéramos terminado postrando la economía en un año muy difícil, porque mucha gente tuvo muchas dificultades con un dólar a 1.700 y con una desaceleración de la economía mundial muy significativa. Entonces la decisión que se hizo fue tratar de no calibrar todavía esto, esperar el próximo año a ver cuánto es el recaudo, mientras que empezamos a ver cómo calibramos esto de acá, que está siendo bien difícil porque en este país los conceptos no tienen nada que ver con el recaudo de renta. En el mundo civilizado nadie recauda retención con base en conceptos. La retención es un cálculo que hace la gente anticipado y lo declara. Y es un cálculo a lo largo del ejercicio de cuál es la renta esperada a final de año y la va pagando paulatinamente según lo que es su verdadera actividad en el año en curso. Pero ustedes van a ver ahorita la pornografía y van a entender el problema de la retención en la fuente y los dilemas que tenemos nosotros como sociedad. Después tenemos IVA, e IVA claramente ilustra la dificultad del año. Esto no tiene nada que ver con la reforma. Pasamos de 20.67 a 20.445, un crecimiento de 1.9, en el cual lo declarado pasa de 14 a 16, un 10%, pero tumbamos de manera radical la retención de IVA casi en 3 billones a final de año. Y esto es producto de oír a contadores que trabajan con pequeños y medianos empresarios. Toda la gente pobre y chiquita de este país estaba clavada a punta de retenciones. Todos los asalariados clavados a punta de retención del 11% que por pobre y por no tener plata y por no tener patrimonio no puede declarar, paga 11% de impuesto como retención y mámeselo, papá, no hay nada que hacer, ¿sí? Y lo mismo pasaba con todos los pequeños empresarios que les tocaba vender sujeto a retención de IVA, 50% de retención. Y eso tiene un impacto brutal en la gente chiquita que hace que nadie se formalice y eso es un país brutalmente informal. Entonces parte de lo que se trata de hacer es cambiemos las reglas del juego, no clavemos a los chiquitos, esos son 3 billones de pesos que se dejaron en la mesa, ¿sí? Para tratar de ver si podemos generar una cultura donde la gente empiece a cumplir y que no les toque pagar con baja encausación, que es una locura, porque pagar IVA con base en causación, cuando le pagan en 90 y 120 días y usted tiene que endeudarse para pagar el impuesto, la gente no le da por un manejo de flujo de caja. Las malas finanzas es lo que mata en un sistema tributario. Yo por suerte sé de finanzas, no sé de impuestos, pero sé de finanzas. Entonces sacaron declaraciones de IVA anuales y declaraciones de IVA cuatrimestrales para diferentes tamaños de empresas, hasta los tamaños razonables de más de 2.000 y pico millones, que sí pueden pagar bimestral. Esos son cambios de mucha trascendencia si uno quiere cambiar un sistema, que son apuestas muy grandes al futuro. El impuesto al consumo fue un home run fuera de base, ¿sí? Más de lo que jamás me hubiera imaginado. Eso les muestra el nivel de trampa que tenemos. Hemos recaudado mucho más con el 8% en consumo que lo que jamás recaudábamos con el 16%. Y eso es muy claro por la complejidad que tiene la gente en este país de tener relaciones legales cuando toda la proveeduría de insumos básicos es, entre comillas, informal o ilegal. Vaya a Corabastos para un restaurante a ver quién le da factura, si es que el tema es fácil. 4 por 1000 sigue creciendo a toda mecha, simplemente porque unos tramposos de Cali los logramos cerrar. Una fiduciaria muy creativa estaba haciendo transacciones con las facturas como si fueran inversiones financieras. No les voy a detallar eso porque no creo que les interese. Impuesto al patrimonio, encontramos un par de pilatunas, entonces logramos un recaudo importante y un descalabro total en la parte de IVA externo que nos está costando casi 600.000 millones de pesos, producto de la desaceleración de la economía. La caída de importaciones de vehículos cayó en más de 1.000 millones de dólares. Eso es porque la situación no está fácil. A pesar de eso, estamos todavía en el juego. Siguiente. ¿Por qué les cuento esto? Que ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con NIF? Ya van a ver. Denle un poquito más, ¿sí? Acá está el tema de retención, eso démosle tranquilamente. Miren la caída, la anterior, miren la caída de los precios de carbón, ¿sí? Cómo viene la situación. Y esto lamentablemente va a ser muy importante en los próximos años.
Es muy probable que pase lo mismo con precios del petróleo y todo lo contrario con las tasas de interés. Entonces, si ustedes van a pensar en algo en los próximos 3 años, es que las tasas de interés van a volver a crecer en todo el mundo de manera muy importante. Para darles una idea, el Federal Reserve de los Estados Unidos tenía 700 billones de dólares de activos. Esa es la cantidad de dólares que están por ahí mamando gallo. Al final de la crisis tiene 3 trillones, 3 millones de millones. Los tipos multiplicaron por 4 el tamaño de billetes. La máquina de dólares ha hecho así todos los días en los últimos 4 años. El mundo está inundado de dólares e inundado de euros. No es por azar que los dólares caen de precio de 3.000 a 1.700 pesos. Los dólares los estaban regalando porque con eso estaban manteniendo la economía americana viva. Eso es una inyección de anfetaminas cada día de por medio a punta de billetes. Ya la economía americana está creciendo. Ese exceso de billetes puede volverse inflación muy rápido porque son muchos billetes persiguiendo poquitas cosas. Ya la tasa de desempleo está por debajo del 6% o casi en el 6%. Eso va a hacer que la tasa de interés pase del 1 o 0% hoy en día a un 5%. Ustedes pueden esperar fácilmente 400 puntos básicos, 4% de crecimiento en tasas de interés across the board, o sea, en todos los niveles, a todo el mundo. Eso va a valer un cojón de plata. Entonces, toda la parte de ajustes financieros y toda la valoración de deuda va a ser uno de los temas sensibles en los años que van a venir, querámoslo o no. Eso es lamentable para nosotros, obviamente. Démosle al cuento que dicen que los TLCs fueron el fin del mundo y todos esos cuentos que dice nuestro querido senador, es paja, desafortunadamente, ¿sí? Los aranceles están creciendo al 5%. Los TLCs es muy poquito lo que han hecho. Todavía no ha entrado casi nada, llevan muy poquito tiempo. El TLC con Estados Unidos todavía no se siente. Entonces, todo eso que están hablando es mentira, pero que aquí la gente habla sin mirar los números. Es un detalle nacional. Entonces, aquí va lo que me importa a mí, donde ustedes contadores importa. Y donde las manditas NIFs van a importar. ¿Cuánta gente declara en país? 321.000 personas declaraban como personas jurídicas en 2010, 320.000 en el año 2012. Han caído el número de empresas en 1.000 en los últimos años. Pero hablan de 500.000 empresas nuevas formalizadas. ¿Sí? Nosotros tenemos una esquizofrenia no menospreciable. La 1429, que las cámaras de comercio promulgan como el éxito más importante de este país, yo no tengo la menor idea de dónde están. Ante la DIAN registradas, hay 4.500. Tenemos un pequeño desfase de 496.000. Son el número de sociedades creadas, no identificadas, no operando. ¿Qué se está viendo? Que buena parte de lo que es contrabando y lo que es lavado lo están haciendo sociedades recién creadas, SAS, sujetas a 1429 en la Cámara de Comercio, nunca registradas en la DIAN, es decir, no están sujetas al beneficio en renta, pero sí están siendo sujetas al beneficio de no retención en la fuente. Luego son estructuras que se están utilizando simplemente para delinquir. Están creando 7.000 SAS al mes. De los temas más sensibles en el mundo moderno es quién garantiza las transparencias de las personas jurídicas. Las personas jurídicas deben ser transparentes. El beneficio de que tengan riesgo limitado no es una patente de corso para que no se sepa quién está detrás. La SAS en Colombia se está volviendo una patente de corso. ¿Puedes pichar Enter? Una vez. Miren las cifras de patrimonio bruto. Patrimonio bruto es importante, aunque aquí tenemos unos problemas complejos de comparación por sectores y de valoraciones de activos que no son totalmente a precios de mercado y algunos pueden estar sobrevalorados. Colombia tiene declarados más o menos 2.000 billones de pesos en activos. Ese es el patrimonio. Un cálculo de estúpidos, pero que les da una idea de lo que está pasando, es todo el mundo tiene una oportunidad entre poner a producir su patrimonio o liquidarlo e invertirlo. Si aquí lo liquidaran y lo invirtieran, usted podría poner 2.000 billones de pesos al 8% en un escenario muy, muy liviano. Si usted está invirtiendo al 8%, usted va a tener como mínimo una renta líquida agravable de 160 billones de pesos. ¿Estarían de acuerdo conmigo en eso? La renta líquida agravable en Colombia es de 91 billones de pesos. ¿Sí? Luego, o tenemos los capitalistas más estúpidos del mundo, o algo está pasando
muy importante en la depuración de la renta. Y no es difícil intuir dónde está el problema de la depuración en la renta. Es una mentira de perogrullo que el problema colombiano es un problema de rentas exentas, de beneficios para los ricos o para eso. Eso cuesta 8 billones de rentas exentas, un costo fiscal de 3 billones mal contados al año. 3 billones no son los 40 de los que yo les hablo. O sea, ahí no está el problema de Colombia. El problema de Colombia está acá, costos, ¿sí? Está aquí, gastos. Usted está teniendo un país en el cual la contabilidad no refleja la realidad de las actividades económicas. Y eso es porque la gente no tiene que declarar información, ni tiene que explicar cómo valora las cosas, ni tiene que explicar cómo valora los inventarios. Y esos son todos aspectos que yo creo se van a volver muy complejos para mucha gente al momento de la introducción de las nuevas normas. Porque el nivel de revelación de información va a generar una cantidad de evidencias y una cantidad de responsabilidades sobre ustedes contadores, donde los riesgos penales son todos. Y es uno de los temas más sensibles, porque esas son responsabilidades de falsedades y esto es fraude procesal. Son condenas de cárcel sin opción. Y es de los temas que a uno le preocupan, porque los cambios normativos y la cantidad de obligaciones que recaen con ustedes no necesariamente van de la mano con la capacidad que tengan ustedes de defenderse de presiones indebidas de los que son los verdaderos autores intelectuales de los crímenes, que son los que los contratan y los presionan a aquellos que se dejan presionar para adulterar contabilidades. Y lo que yo les voy a mostrar, que es un poquito triste, es que esto pasa la gran mayoría de las veces. Picha enter un par de veces. ¿Sí? Miren la tasa, la anterior, si puedes un segundo. La tasa de rendimiento sobre patrimonio en Colombia es del 4, del 5, del 4%. O sea, son cifras ridículamente bajitas. O sea, una industria madura de muchos activos fijos le debe estar rendiendo usted el 7, el 8, y una industria de servicios el 15, el 16. La tasa promedio de Colombia al 4% es simple y llanamente irrisoria. Entonces me vieron la cara bobo, no lo duden, enter un par de veces y les muestro el tipo de boberías que hacemos. Si miran el rendimiento sobre patrimonio líquido está al 8%, igualmente es menos rentable que un título del Tesoro, es decir, todo el mundo está haciendo altruismo al hacer empresa en Colombia. Si ustedes miran, grandes contribuyentes son solamente 7.000 con una contabilidad chimbísima de grandes contribuyentes, pero si corregimos esa cifra, miren los que pagan impuestos. Este país lo están manteniendo 3.561 empresas. Y eso es un poquito asustador, ¿sí? Usted está recaudando de esas 21 billones de pesos. Aunque tienen sola una tercera parte mal contada del patrimonio bruto, tienen gran parte de los ingresos netos. Y sobre todo son los que tienen buena parte de la renta líquida gravable. Usted tiene una gente que por múltiples razones les toca ser seria, ¿no? Porque están en la bolsa en el exterior, porque están listadas, porque tienen gente en sus cabezas y sus liderazgos que es comprometida con el país, pero son poquiticos, ¿sí? Y esos obviamente son los que se quejan de que los impuestos en Colombia son absurdamente altos. El estudio de PricewaterhouseCoopers, de que si alguien cumpliera todas las leyes laborales, tributos locales y nacionales, estaría pagando 70% de la utilidad en impuestos. Eso es un montón, y unas cifras más altas. En Colombia, eso casi que no ocurre. Estas empresas, que muchas son serias, están pagando entre el 50 y el 60, están cerquita. Todas tienen un desfase interesantísimo en ICA. La gente es alérgica a ICA. Los estudios teóricos de ICA dicen que debería dar 20% de la utilidad, cuando renta daría el 18%. Luego, industria y comercio tiene en Colombia una capacidad de costo tributario mayor que el impuesto a la renta. Pero empíricamente, el recaudo de renta de este país es 30 billones y el recaudo de ICA no llega a los 8. Luego, el lío en evasión de ICA es de par y señor nuestro. Donde más trampas se hacen es manipulando el rubro de ingresos brutos. Y eso hay formas muy creativas, llevando muchas cosas a la contabilidad como un menor costo, a través de cambiar la forma en que se hacen las facturaciones entre las empresas. Si miramos el resto de la población, siguiente. Ustedes tienen 312.000 sociedades, a las cuales la gran mayoría les da el impuesto al cargo casi igual a las retenciones en la fuente. 4.800.000 de impuesto a cargo, 4.642.000. Si yo les muestro los histogramas, el histograma es la distribución de probabilidad
de cuántas de esas sociedades les da la retención en la fuente igual a la renta, en algunos sectores como construcción, es a casi todas. Y si ustedes conocen los conceptos de retención en la renta, saben que no tienen nada que ver con la utilidad de una empresa. Nada que ver. Luego es fascinante que una cosa que no tiene nada que ver, probabilísticamente le atine siempre. Eso quiere decir que alguien está haciendo contabilidad al revés. Está haciendo que cuadren los números, porque los números no deberían cuadrar. Uno va a tener una distribución de probabilidad de que a alguno por azar le coinciden los conceptos con su utilidad, pero a la gran mayoría no. Y aquí les coinciden a todos. Luego, alguien está haciendo, en esta época del año, una llamada por teléfono, oiga, ¿cuánto le dio? Puta, mire, le toca 30 millones. ¿Y cuánto me retuvieron? 6. Uy, marica, hágale, usted verá. Usted sabe cómo es el bono, ¿no? Usted verá. Llámese a unos amigos, ahí que dice que el Henry tiene uno que vende facturas. Y llame al Henry, maestro. Imprima. Ahí está, todo el mundo está con la máquina. Imprima facturas, papá. Invéntese, que para eso hay bastante sociedad de papel chimba, que puede sacar una resolución de facturación porque la DIAN es estúpida y se la da. Y el fulano infla esa vaina de facturas y después la sociedad queda ahí muerta con un pobre fulano de Corabastos que aparece como representante legal. Cuando uno lo va a buscar, el tipo no tiene la menor idea que se había identificado como representante legal de una sociedad. Las fundaciones de Julio Gómez, tan activo en construir un mejor futuro para Bogotá, el representante legal de Funarco y Funalcer era el pobre señor que cuidaba los carros enfrente de donde estaba el teléfono y la silla donde supuestamente operaban tan importantes fundaciones para la provisión de servicios de salud en la ciudad de Bogotá. Entonces usted tiene un lío grande, ¿sí? Y ustedes miran la cantidad de patrimonio líquido que hay ahí, 400 billones de pesos. Usted está teniendo un problema de la madre y generalizado, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos algo para fortalecer la profesión de ustedes y para poder defenderlos a ustedes de las presiones indebidas, este país no va a ser capaz de construir lo público. Y es donde uno cree que el hacer ciertas cosas pueden ayudar. Las DIF es una de esas hipótesis. Y el esfuerzo que podamos hacer todos para obligar a que el nivel de reporte y nivel de información eleven el nivel de responsabilidad de todos los involucrados, es lo que lo hace a uno pensar que esta quijotesca tarea de meternos en este brinco probablemente vale la pena. Porque es que estamos partiendo, en mi sentir, de un hueco muy hondo. Y si ustedes ven las cifras, esto es la plata con la que estaría la educación y la salud de un 80% de la población colombiana que requiere de un Estado. Colombia es el 7º país del mundo con peor distribución de ingresos. Y créanme que eso no es sostenible en el tiempo. Ningún país con esos niveles de desigualdad logra operar sin romperse. Y la historia de la humanidad en eso es contundente. Hay un maravilloso libro de Francis Fukuyama donde narra lo que sucede cuando la gran mayoría de la sociedad carga sin tener nada con qué cargar, pero carga, porque son los que terminan pagando o los IVAs o las retenciones en la fuente sin opción de devolución, y los que tienen con qué no cargan, la sociedad termina siempre en un conflicto y casi siempre violento. Entonces, eso es lo que lo lleva a uno, a pesar de no tener la formación en contabilidad y en tributaria, a aceptar meterse en esta cosa porque aquí hay que hacer algo. Y como no conseguimos más voluntarios que fueran estúpidos de aceptar este cargo, pues yo todavía sigo siendo lo suficientemente estúpido por un ratico más de tratar de hacer esto. Acá hay mucho dinero por medio y les quiero mostrar cómo se ve el dinero. Acá está por sectores. Miren minero. ¿Cómo puede pasar alguien a tributar de 5 billones 600 a 11 billones 800 en un año? ¿Sí? Estamos hablando de la bobería de 2 veces el presupuesto completo de Medellín en un año. ¡Ups! Un errorcito contable. Son 150 empresas, no más. Picha enter una vez. Otra vez. Y eso es un poquito lo que le pasa al país. Reglamentario 1766, año 2004. En el año 2013 se ha sacado una ley en el cual yo era viceministro de Hacienda. En el país no quería invertir nadie. Nosotros estábamos considerados con Afganistán y con Irak paria 1, 2 y 3. Entonces no era fácil invitar a alguien a salir, ¿no? Es como cuando uno está en sus peores épocas de la adolescencia. Suecia en el año 94 tuvo una crisis financiera brutal y se inventaron un beneficio a quien montara fábricas, maquinarias, equipos en Suecia
el Estado le permitía que parte del valor de esos equipos los llevara contra la utilidad para garantizarse generar empleo. Sacamos ese artículo de la deducción de activos fijos. Para efectos de la deducción de que se trata el presente decreto, son activos fijos, reales, productivos, los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, participen de manera directa o permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian. Hasta ahí era la ley. La ley, lamentablemente, yo no tengo formación de abogado y no aprendí que habíamos puesto la palabra mercancía, porque nosotros siempre que hablamos con los abogados decíamos máquinas, equipos, cosas que generen fábricas para que generen empleo. Como no quedó la palabra mercancía, aunque no tiene nada que ver con lo que dice en la ley, para que vean lo que pasa por no tener NIF, a alguien se le ocurrió meter la palabra o amortizan. Esa palabra valió 10 billones de pesos. ¿Sí? Solo por tener dos detalles, mala contabilidad y una palabra. ¿Dónde esa palabrita juega? Pues los pozos petroleros, incluidos los pozos secos, son amortizables. Y al ser amortizables, ¡ups!, se volvieron activos fijos productivos. Entonces, de repente, el 40% de un pozo petrolero seco, ¡ups!, lo pagaron ustedes, papitos, de los impuestos que les deben haber pagado. Detalle marginal, pero más sexy, que es de las cosas que tiene más impacto en NIF. Y las cosas más complejas en NIF, las concesiones viales. ¿Qué es una concesión vial? Una concesión vial en realidad no es nada distinto que un esquema de endeudamiento. En eso las NIF son muy inteligentes. Le dan a las cosas los nombres de lo que son. Una concesión no es una vía de un privado que un privado explota porque él la construye y obtiene una renta de unos peajes. No. No se confundan. El espacio público es inalienable, es de ustedes, nunca es del privado, por más de que parezcan. Esa concesión a Anapoima la llevan teniendo no sé cuántos años, no le han hecho un segundo carril, es una chanda de vías de que yo tengo memoria, vale más el peaje que la gasolina y produce 150.000 millones de pesos de caja libre y ¡ups!, todo lo que hacen va contra los impuestos porque es amortizable. Entonces de repente los NULE en sus concesiones viales, que son las calles de ustedes pagados con los impuestos de ustedes, los señores las hacen, sí, probablemente nos están prestando plata, al principio ellos ponen algo de plata, que no la tienen todavía, por eso la recuperan en 20 años, es una deuda a largo plazo, pero la construcción de la vía va contra la utilidad de ellos, y la deducen de su utilidad como si fuera un gasto de ellos, y el 40% del valor de toda la infraestructura vial, ups, se volvió un gasto deducible, que además generaron pérdidas fiscales que son compensables de aquí al infinito. Eso es el detalle de permitir que usted pueda tener intangibles en contabilidades de concesiones viales o de mineras. En NIFs eso no se puede, en ninguna de las dos. En una concesión vial, que es lo más difícil que ustedes van a ver en NIF, a ustedes les toca entender cuál es la tasa de interés implícita en la estructura de la construcción de la infraestructura versus el flujo de caja del peaje y entender cómo ese flujo de caja del peaje es un retorno al equivalente de un bono, donde esa es la tasa interna de retorno que garantiza que el flujo es igual a la inversión, con un pago acordado al concesionario con base en los riesgos que él realiza. Y los ingresos se empiezan a contabilizar desde el día 1 y no se están llevando ni costos ni gastos, porque eso es un ingreso de intereses, donde solamente sus gastos de operación administrativos pueden ir como deducibles. Todo lo otro es parte del bono del endeudamiento que va dentro de la amortización implícita en el flujo de caja del peaje. Y les toca a ustedes contablemente cada año separar del flujo de caja del peaje cuánto es amortización y cuánto es interés. Y es un bono. Y la contabilidad es una contabilidad totalmente financiera. Pero ustedes tienen que hacer libros de explicación en toda la parte de revelación de cómo diablos hicieron esas valoraciones financieras. Y tienen que ser unos berracos en flujos de caja libre y en entender todos los procesos de valores presentes netos y de tasas internas de retorno. Porque tienen que ser capaces de ajustarlas según variaciones en el tráfico, porque todo eso está hecho en un modelo financiero que depende de cómo va a ser la ocupación de la vía. Ahí jamás podrían haber mamado gallo de 4.4 billones de pesos en el año 2010, y si miran los años anteriores eran como 6 billones cada año que se metieron, ups, por azar, en la contabilidad de este país, cortesía
de un decreto que de paso es ilegal, pero eso no importa, es un detalle marginal, ¿sí? Si miran personas naturales, la cosa sí es peor. O sea, en personas naturales la vulgaridad se va a niveles de lo inarrable. Tenemos un simpático antioqueño que, se radicó en Quibdó, que tiene 200.000 millones de pesos de ingresos al año y es capaz de redondear números en los miles de millones porque tiene, creo que son 90.000 millones de pesos de ingresos no constitutivos de renta. Si ustedes alguna vez han visto un número en los miles de millones de pesos que tenga 9 ceros, yo les pago lo que quieran. Jamás en mi vida he visto un contrato, una transacción, donde alguien tenga una cosa que le da cerradita 90.000 millones de pesos. Pero este amigo, de los 200.000 millones de ingresos, se mama por la derecha 90.000 millones como ingresos no constitutivos de renta, le quedan 110.000 y después le mete todo como costos y gastos y paga 2 millones de impuestos al año. ¿Sí? Por razones eróticas nunca hemos logrado auditarlo al día de hoy. Yo no sé qué le pasa a los auditores cuando van y lo visitan. Estamos a punto de irnos nosotros a Quibdó a auditarlo nosotros personalmente. Pero si ustedes ven, eso es generalizado. Lo que pagan las personas naturales, total impuesto a cargo, es 2.9 billones de pesos. O sea, que todas las personas naturales de Colombia paguen 3 billones de pesos es simple y llanamente irrisorio. Particularmente si ustedes saben que los mayores concesionarios viales de este país operan en cabeza de personas naturales, no son sociedades. Entonces tienen unas pequeñas empresitas, ¿no? Y a los que nos gustan los helados, unos de los helados más ricos también son personas naturales. Y la ropita de muchos de ustedes también son de personas naturales. Entonces acá tenemos un volumen muy importante de empresas muy grandes que, son personas naturales. Y uno dice, raro eso. Raro, donde la responsabilidad limitada no existe y donde los riesgos laborales son de la madre, que una persona haga un negocio con todos los riesgos laborales de construcciones de infraestructura en cabeza de la persona natural. O sea, aquí algo en la contabilidad tiene que pasar, que tiene que ser espectacular para poder hacer una maniobra de esa naturaleza. Obviamente no pagan un comino de impuestos y es generalizado. Solo los asalariados pagamos tasas significativas. Y yo sé que eso genera un poco de bronca con el tema del imán, pero el tema del imán le pega solamente a las personas que ganan más de 10 millones de pesos. Y es una de las mentiras de los demagogos que dicen que en Colombia la clase media gana 10 millones mensuales. Yo creo que ninguno de ustedes gana 10 millones mensuales. Yo no gano 10 millones mensuales. ¿Sí? En eso estamos todos en un país ideal, pero de alguna manera se permite que se diga que la clase media son aquellos pobres de 10 millones de pesos mensuales, que en Colombia son menos del 1% de la población. Si les da curiosidad, ¿cuánta gente gana 10 millones de pesos mensuales? Para que tengan un poquito de idea, el 95% gana menos de 2 millones y medio. ¿Sí? En Colombia, desafortunadamente, la distribución de ingresos es un poquito sesgada, pero un poquito nomás. ¿Sí? Entonces, de los obligados, miren el nivel de tributación de nuestros obligados a llevar contabilidad, que es donde están esos pequeños concesionarios. Total impuesto a cargo, 716.000 millones de pesos, con ingresos brutos de 60 billones. ¿Sí? Miren el margen implícito. Estos pobres todos requieren algo de caridad. Yo voy a pasar un sombrerito para que ayuden a financiarlos, porque tienen un problema de rentabilidad muy significativo. Renta líquida gravable 4 billones cuando tienen patrimonios líquidos de 40. O sea, ni siquiera logran un 10% de retorno en sus patrimonios líquidos, siendo personas naturales invirtiendo. Estos tipos podrían liquidarlos todos y meterlos en un CDT, les iría mejor en un 100%. Siguiente. Yo no voy a hablar mucho más de recaudo de impuestos, pero es triste, ¿no? Si miramos la evolución de la retención por salarios, en marzo, cuando arrancó el imán, creció a 270.000 millones de pesos. Nosotros estimábamos que iba a llegar a 280.000 millones de pesos, pero inmediatamente cae, ¿sí? Y solamente en junio, que hicimos unos temas de fiscalización, subió, pero después volvió a caer en julio y miren cómo cayó en agosto, 213.000 millones de pesos. Las personas de salarios altos se esfumaron. ¿Sí?
Era un riesgo. ¿Qué ha sucedido? Pues un truco sencillo. Si usted coge 1 millón de pesos y lo saca de su patrimonio y consigue un corredor de bolsa de esos creativos que aquí hay y le dice, cómpreme y véndame todos los días acciones de Ecopetrol, a final del año tuvo 250 millones de pesos de ingresos de origen no salarial, y si el señor ganaba 1.000 millones de pesos, inmediatamente, aunque su salario sea 1.000 millones al año, tiene 1.250 de ingreso, por ende el salario no es el 80% del total de sus ingresos. Ups, deja de ser asalariado, ya no le pueden retener por imán, es sujeto a una retención en la fuente del 10%. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que suceden acá, donde la gente hace ese tipo de maniobras. Entonces, de pasar de 217.000 millones, terminamos en 213, a pesar de que el impuesto en promedio les va a aumentar un 20%. El próximo año van a tener un lío, porque a pesar de que hayan hecho eso no afecta a la tasa tributaria como asalariado, porque como asalariado no puede deducir nada, literalmente nada. Luego el impuesto es el mismo, el impuesto que les toca pagar es igualito, el problema es que no lo pagaron con retención, les va a tocar pagarlo el próximo año. Entonces va a haber una presión muy interesante de creatividades, de ver cómo encuentran gastos deducibles para asalariados, ¿no? Ese va a ser probablemente el reto de las contabilidades del año 2014 para tratar de bajar el impuesto a la retención. Esa va a ser toda fraudulenta y todo ilegal, porque nada de eso va a poder hacerse con documentos que sean reales. Pero desafortunadamente es un poquito la cultura en la que estamos rodeados. La tasa tributaria de los salarios altos en Colombia en promedio es del 5%. Y por eso es que se daba la discusión de que toca hacer algo. Acá el nivel de evasión en personas naturales de altos ingresos es particularmente alta. Vamos adelante. Solo les cuento una cosita en IVA y pasamos a puros temas NIF en impuestos. Esto es útil para que ustedes vean las cifras del país. Es una que llamo educación básica tributaria que nadie tiene. Es divertido ver cuánto es la economía formal de Colombia. Esto es el total de lo facturado de aquello que es operaciones grabadas declaradas. ¿Sí? Las operaciones grabadas declaradas en Colombia en los primeros 4 bimestres del año son 250 billones. Mal contados 60 billones. Tenemos 6 bimestres. Estaríamos hablando en total en el año de 360 billones de pesos. ¿Sí? 360 billones de pesos es el valor total de todo lo facturado por toda la actividad económica grabada en Colombia. La actividad económica grabada en Colombia es más o menos un 54%. Entonces falta un 46%, que es la no grabada. Entonces si ustedes multiplican por ese 46, estamos hablando mal contados de unos 600 billones de pesos de actividad económica. Pero el Producto Interno Bruto es 770. ¿Sí? Es raro que en todas las transacciones en cascada de una economía, acá están las compras y ventas de un proveedor a otro proveedor, está toda la cascada de IVA sumada, es menos que el Producto Interno Bruto. Usted tiene que tener un nivel de informalidad de la madre, porque el Producto Interno Bruto es toda la producción real de una economía en un año. En Colombia son 770 billones de pesos. Para producir eso, usted tiene que producir eso y las transacciones inherentes a producir eso. Toca sumarle toda la compra de insumos, toda la compra de mano de obra, toca hacer toda la cadena productiva para poder entender el valor total de las transacciones. Si ustedes miran por 4 por 1000, el valor total de las transacciones es muy grande. Ustedes tienen 7 billones de recaudo, 6 billones de recaudo de 4 por 1000, multipliquen y ustedes tienen la cifra del total de transacciones que pasan por el sistema financiero, olvidándonos de las de efectivo. Y todas son cifras muy superiores a lo que existe como transacciones reales de la economía. Luego usted tiene que tener unos niveles de informalidad que son fenomenales, 50, 60% por poquito, porque las cifras son ridículas. Estas son las únicas transacciones que pagan IVA, por eso el cuento de que el IVA es regresivo y que poner IVA a toda una cadena productiva lo pagan los pobres, eso no es cierto. Donde viven los pobres en Colombia, no hay una transacción que esté dentro de la legalidad, una. Vayan a Quibdó, vayan a Guaviare, vayan a Tumaco o a Barbacoas o a toda la zona del Cauca de la costa pacífica, ahí una factura no se ha impreso desde la época de Colón. Entonces es pura paja que los pobres de este país son los perjudicados por el IVA. El IVA afecta una parte mínima de la economía.
Y estos son las cifras declaradas. Esto no es los cuentazos de los periódicos. ¿Y quiénes pagan IVA? Comercio al por mayor. Si ustedes ven, comercios al por mayor de vehículos cayó en el año 2012 de 18 billones en los 4 trimestres a 17 billones en el año 2013. Es decir, este ha sido un año durísimo. Y si ustedes miran, comercio al por mayor pasó de 40 a 41 y comercio al por menor de 29.500 a 31. Este ha sido un año muy difícil para la mayoría de la gente en Colombia, desafortunadamente. Entonces vengan a ver un poquito, esto no lo digo yo, ¿sí? Esto lo dice un italiano argentino que trajimos para que nos dijera una idea, oiga, ¿yo en qué diablos me estoy metiendo? ¿No? Como yo no sé qué diablos es NIF, cuénteme usted un poquito, ¿usted qué ve? Entonces yo les voy a repetir lo que él dice porque me siento estúpido yo diciéndoles algo porque no tengo la autoridad ni moral ni intelectual para decirles algo. Entonces el señor que habla de eso es un señor Casinelli, que es un experto a nivel internacional europeo en estos temas de NIF. Ustedes tienen que entender, lo primero es ¿qué buscan las NIF? Yo eso sí tengo una ventaja comparativa porque las NIF no las hicieron países, no las hicieron empresarios, no las hicieron contadores. O las hicieron contadores pero contratados por alguien muy especial. Los dueños, subrayen, de toda la entidad que genera normas internacionales de contabilidad son los grandes bancos del mundo. JP Morgan, Goldman Sachs. Luego las NIF son de los bancos. Y yo eso sí lo entiendo. El objetivo de las NIF no es un objetivo de los accionistas, no es un objetivo de la sociedad defendiendo al accionista minoritario. Nada, todo eso vale huevo, olvídense. El único objetivo es de un banco que quiere saber a quién prestarle o que quiere comprar una empresa, poder valorarla para poder venderla. El capitalismo cambió de manera muy importante desde 1980. Antes de 1980 en Estados Unidos la regulación financiera era drástica, draconiana. Los bancos literalmente se cagaron en la humanidad y los guardaron en un locker y les dijeron, papitos, ustedes solo prestan y no piensen, ¿sí? No se pongan creativos. La tasa de usura en Estados Unidos, para que ustedes entiendan un poquito la diferencia entre Estados Unidos y Colombia, era del 12%. Nadie era sujeto a un crédito del 12%. Es el mayor crecimiento de la clase media en la historia de la humanidad. La clase media nunca existió. La clase media es una creación política después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una decisión política de que esa masa de gente que trabaja tiene derecho a ser digna. Y se generan sindicatos muy poderosos y se genera por primera vez una población que aunque trabaja, tiene una vida digna y sus hijos se educan y van a la universidad. Pero esa es una creación que arranca en 1948 y en el año 1980 hay una decisión política de acabarla también, desafortunadamente. Un pilar fundamental de ese cambio político en el mundo fue el cambio de la regulación financiera que arranca con los actos de creación de exportación de servicios financieros en el estado de Delaware sin ningún tipo de regulación de usura. Y eso cambia totalmente la estructura financiera del mundo. De tener bancos locales, chiquitos, amarrados de pies y manos, pasamos a tener unos megabancos poderosísimos que no les importan los clientes, sino la utilidad en transacciones de compra y venta. Y que los pequeños accionistas les parecen unos cretinos, es lo que menos importa. Pase lo que les pase, lo normal es que pierdan por bobos, por meterse a ser pequeños. Eso es fundamental y eso a mí sí me da susto, porque ese es el origen de las NIF. Las NIF no salen de defender una sociedad o un fisco, nacen de hacer negocios. A mí los negocios me gustan, no se confundan, yo soy profundamente capitalista, yo creo que el capitalismo tiene enormes ventajas, pero los desequilibrios de poder son aterradores. Cuando alguien tiene mucho poder, los que no tienen poder pueden estar en condiciones aterradoras, que pueden dañar todo el juego porque el tema se vuelve violento. Entonces ustedes ven que el propósito de los estados financieros de propósito general no tiene nada que ver con entender cómo es el patrimonio, cómo está el patrimonio, o cómo se generaron esos flujos a lo largo del año para hacer variaciones en ese patrimonio, sino es para brindar información útil a los inversionistas y prestamistas, es decir, banqueros de inversión y bancos. Y esto es un divorcio importante de los intereses fiscales y una dificultad enorme de conciliar los temas fiscales con los temas financieros. La forma más grande y más bonita de hacer plata es comprar y vender algo rápido y ganarse un valor de intermediación por el valor total de la venta. Eso es lo que le gusta a un banquero de inversión.
Al banquero de inversión lo que le gusta es vender un cuento. Esto va a generar unos flujos de caja. Entonces, cuando un banquero de inversión ve una tierra plantada de palma africana, y aquí NIF son un lío fenomenal, pues la palma africana va a producir en 10 años, pero la finca lleva 3, el banquero de inversión inmediatamente le imputa un ingreso a esa palma y calcula unos flujos de caja libres de cuando esa palma vaya a producir. Todo eso es ficción, porque no está produciendo un centavo, nada de eso está en estado productivo. Pero contablemente en NIF, para poder permitir negocios de inversionistas, inmediatamente usted le imputa un ingreso y le calcula una utilidad, aunque no tenga nada de flujo de caja. Luego usted puede hacer por valoraciones lo que se le dé la gana con esa contabilidad. Por eso todo está en la calidad del contador y en todos los procesos de revelación de por qué eso de verdad va a producir eso. ¿Cuál es la historia de los agrónomos detrás? ¿Cuál es la calidad de la palma sembrada? ¿Cuáles son las explotaciones previas de ese agricultor y el éxito que ha tenido operando operaciones complejas como es una explotación agrícola donde el cogollo puede tener una infección masiva y esas palmas africanas morirse todas antes de entrar a etapa productiva? Eso todo tiene que estar en la parte de revelación de la contabilidad, pero usted puede mamar gallo y si pone eso mentiroso o no lo pone, usted puede generar ingresos y utilidades en sociedades que valen 0. A mí eso me produce un dolor de barriga que no les puedo contar, y es de los temas que más me asustan y más me desvelan. A mí me gusta este ladito, capacidad contributiva. Capacidad contributiva no tiene nada que ver con valoración, todo es caja, ni siquiera es causación, porque yo por causación puedo también inventarme lo que se me dé la gana, generando supuestas cuentas por cobrar que no existen. Así fue como fue todo el fraude de Parmalat. A mí me interesa usted de verdad en efectivo cómo se mueve, y eso NIF no lo hace del todo transparente. Entonces hay un divorcio intelectual muy grande entre lo que es NIF y lo que son los propósitos fiscales. Y ese es uno de los temas complicados que nosotros debemos resolver. Nadie me ha podido todavía dictar la clase de cómo se resuelve, desafortunadamente. Pero ese es de los retos grandes que tenemos por delante. Siguiente. Entonces miren, esto es para banqueros. El valor predictivo de la información. ¿Cuál es la posibilidad de que eso genere riqueza? ¿Y cómo yo la puedo explicar y cómo la puedo presentar? Esto es una pura presentación de un banquero. A mí me interesa cómo diablos yo voy a poder generar base para poder saber que eso sí vale eso. ¿Dónde están los documentos soportes? Porque es que las NIF, mucho es un análisis de un contador, pero no hay soportes, porque muchas cosas no son producto de transacciones. Todo lo que llaman el valor, se me olvidan las palabras de ustedes contadores, pero el valor razonable nunca nadie lo ha visto. No existe eso. Es una construcción de lenguaje que con personas muy éticas, muy bien formadas, es muy valioso, porque uno aprende mucho, pero con alguien irresponsable, eso puede ser cualquier cosa. Y las NIF tienen una dimensión enorme de valores razonables, a todo lo largo y ancho. Lo que a mí me interesa como director de impuestos es cómo compruebo que esa transacción se dio, que ese fue el verdadero valor. Afortunadamente en un tema muy sensible, que Colombia es de gran impacto en precios de transferencia, en todo lo que son relaciones con vinculados, las NIF sí son muy, muy exigentes. Y en Colombia gran parte de los negocios se dan en relaciones con vinculados. Y las NIF obligan a que esa formación de precios y de transacciones tienen que tener todo un proceso de revelación de información detallando cómo es la vinculación y cómo yo puedo saber que existe un precio que llaman arm's length, que no me sé cómo se dirá en español, pero es con un brazo de distancia, es decir, con total independencia, que me permite poder juzgar como comparable la realidad económica de esa transacción. Va a ser muy difícil entender cómo hacer la parte probatoria para toda la conciliación tributaria y contable en un mundo en que usted está dando una contabilidad NIF, en el cual los soportes van a ser muy distintos a los que nos permite el GAP colombiano hoy en día. Y eso es un tris angustiante. Entonces, a mí me importa confirmar información, a allá les importa predecir información. Predecir información es una ficción, confirmar informaciones simplemente son hechos probatorios. Vamos adelante. ¿Sí? Entonces, esto es banquero, esto es legal, esto es probatorio, esto es de negocios. Entonces, ese es como de los temas que son fundamentales para entender en qué diablos nos estamos metiendo todos. Entonces, hasta este momento, y ustedes lo padecen, el énfasis de la contabilidad
es fiscal. De hecho, la mayoría de la gente se inventa la contabilidad para impuestos. No es un tema de reporte, no es un tema de captación de recursos en una bolsa de valores, porque en Colombia casi ninguna de las empresas son parte del mercado público de valores. El mercado público de valores es ínfimo. Luego, la propiedad está concentrada y quien la tiene concentrada no tiene necesidades de revelar información a un público, por más de que ese debería ser un principio fundamental de una sociedad, porque la responsabilidad limitada es una concesión enorme a unas minorías que la gobiernan. En Colombia, el énfasis contable, inclusive en desmedro de las normas internacionales, de las normas nacionales de contabilidad, los principios contables que se usan en ese país, principios generales, ¿cómo se dice? Principios contables generales, no me acuerdo bien sus siglas. Bueno, eso, gracias. Yo no me acuerdo de esas cosas, desafortunadamente, son muy lindas, pero no me acuerdo. Sí, esas muchas cosas se terminan chamboneando simplemente por cumplir las normas fiscales. Entonces ustedes van a cambiar de cabeza, porque no tiene nada que ver una discusión con la otra. Y nadie tiene claro cómo va a ver eso, porque toda la confusión que se les va a dar y todas las presiones que van a recibir es cómo utilizan las NIF con el énfasis fiscal. Que es un poquito lo que yo ya les evidencié, y por eso les mostré los números que les mostré, es porque aquí maman gallo 312.000 contribuyentes. Solamente tengo 3.500 que más o menos son juiciosos. Entonces esos 3.200 van a estar preocupadísimos de qué diablos van a hacer para que tengan unos procesos de revelación que sean un tris creativos. Adelante. Entonces aquí están mis paranoias, ¿sí? Espichate entre otra vez que le va a salir otro, ¿sí? Estas son todas las cosas que van a cambiar y que él dice que tenemos que mirar con mucho cuidado. Cambia todo el contenido de la información financiera, todas las expresiones tradicionales, y hay una nueva cantidad de información. La información nueva es maravillosa, particularmente el tema de vinculadas en Colombia es súper importante. Pero todos los otros datos me cambian radicalmente, ¿no? Lo que son los ingresos, pueden tener afectaciones en sectores agrícolas, en sectores mineros, en ciertos sectores de servicios, que la verdad son otro mundo, y se vuelve muy difícil de comparar. Y eso hace que el próximo año para ustedes sea tan difícil, porque parte de lo que le piden las NIF, particularmente en lo que es el balance, o como los llaman en NIF, que le llaman estados de situación financiera, tienen que hacerlos retroactivos de para atrás a un año de base de comparación. Entonces se tienen que armar 3 contabilidades, por lo menos, rearmando todas las cifras del balance y reinstating, o no sé cómo sería eso en español, volviendo a plasmar lo que supuestamente son todos los valores de los activos, de los intangibles, del patrimonio, y las modificaciones del patrimonio son de Padre y Señor nuestro, si ustedes miran todos los capítulos de cómo se toman en cuenta las valoraciones de predios, todas las revaloraciones de patrimonios, y todas las cosas que en Colombia eran usuales, y donde se inflaron patrimonios por muchos años sin ningún contenido real. Aquí todo eso se vuelve imposible. Entonces vamos a tener un año, por decir, un tris difícil, y para mí, tributariamente, la única opción que nosotros vemos, y ustedes me van a patear, es que haya NIF, Colombian GAAP, fiscal, y que las contabilidades no van a ser una, sino van a ser 3, ¿sí? Y no veo otra manera medianamente razonable en que uno pueda operar en el corto plazo. Créanme que nos hemos partido la cabeza y no hemos logrado a nadie que sea capaz de plantearnos una idea más sólida. Así lo hizo Perú, así lo hace Brasil, así lo hace Argentina. Todos dicen que hagan más trabajo. Desafortunadamente, es el más débil en la cadena, que son ustedes, a los que les cae esa noción de más trabajo. Si ustedes tienen ideas, yo estoy dispuesto a escuchar, pero nadie que yo conozca ha sido capaz de plantear algo distinto. Los estados financieros de propósito general van a implicar una cantidad de productos distintos. Y los productos distintos son muchos. O sea, el volumen de trabajo aumenta, no sé si ustedes lo han calculado, pero es como 4 veces lo que se hacía antes. Entonces, hay un cambio total en la profesión. Y si la profesión no logra reevaluar su posicionamiento y segmentar los que hacen la tarea de los que no, los que hacen la tarea van a quedar clavados, porque les van a pagar a precio del que no, que es el que se va a vender por firmar y presentar cualquier porquería, y los que sí no van a tener poder de negociación. Entonces yo creo que ustedes tienen una tarea estratégica en este momento, es buscar las formas de aliarse, y las universidades deberían pensar en esto con cuidado,
en cómo generan un mecanismo de calidad donde ustedes busquen una alianza con la SEC, en conjunto con las supersociedades, con la DIAN, y podamos certificar a un volumen importante de contadores de verdad, que es la gente que de verdad da fe pública, ofrecerles servicios, accesos digitales a la DIAN, facilidades, información, y que esos puedan mostrarle a los clientes, mire, es que yo soy de verdad, si me quiere contratar. Si no, váyase con otro de esos que firman allá, y uno, dar un mensaje, con los de verdad tengo un tratamiento, con los no de verdad voy a fiscalizarle hasta los calzoncillos. Si no hacemos algo de ese estilo, el riesgo de todos es muy grande, particularmente de ustedes como profesionales. Pero yo no he logrado todavía convencer estructuras de la profesión de contadores que se movilicen en ese sentido. Y esto lo he dicho ya en más de una ocasión. Entonces ustedes me pueden ayudar. El tema yo creo que es de vida o muerte, créanme. Si no van a hacer 4 veces el mismo trabajo por el precio igual de hoy en día. La única forma de cobrar más es ser menos. Y hay universidades un poquito chambonas que regalan títulos de contador por un montón de plata. Usted les paga 10, 20 millones y tiene un título y ya. Y eso es un riesgo muy grande para la gente que sí estudia. Y es un poquito lo que pasa en Colombia con esas universidades que venden por unos milloncitos de dólares en Panamá. Entonces, esas son las tareas que ustedes van a tener que hacer. Estado de situación financiera, estado de resultados del periodo y el otro resultado integral. El otro resultado integral es otra contabilidad, ¿no? Es otro camello, porque tienen que valorar todos los otros activos que no son parte del flujo natural del negocio. Esa vaina tiene una mano de valores razonables con todas las revelaciones de información, que eso es una enciclopedia británica. Estados de cambio del patrimonio, que es las cosas más bonitas de las NIF, porque es separar todos los aspectos que no son inherentes del negocio a todos aquellos que son inherentes del patrimonio y separa totalmente las dos cuentas. Pero ahí están todos los procesos financieros y cambiarios, que son todos difíciles en sí mismos de entender y de llevar, y todos van en el estado de cambios de patrimonio. El estado de flujo de efectivo, las notas expectativas, revelaciones, como les digo, son 3.000, y un estado de situación financiera adicional en caso de reexpresiones o aplicaciones retroactivas, que en todos estos años les va a tocar hacerlas. Entonces, esa es un poquito la lista de la tarea, ¿no? que cuando uno les haga una auditoría les va a pedir. Si ustedes miran cambios importantes, pues en la cantidad, en situación financiera hay una cantidad de reinstatements, una cantidad de revalorizaciones, particularmente en las cuentas de activos y de patrimonio. Y ahí hay unas discusiones que yo no alcanzo a dimensionar por ignorancia, que son todas las discusiones en las presentaciones alternativas de corrientes y no corrientes, de grado de liquidez, y todo lo que son activos no corrientes mantenidos para la venta, que es toda la parte de las otras ingresos en las otras contabilidades en los estados financieros. Los estados de resultados del periodo y otros resultados, ahí lo más sensible es esa opción de que ustedes pueden tener separados lo que es la operación pura de la empresa de esas otras cosas y esas otras ganancias, esas otras pérdidas que emanan de actividades relacionadas que tienen impacto material en la contabilidad, pero que no son inherentes al flujo natural del negocio. Entonces ustedes tienen que tener una cantidad de criterio en cómo diablos separan esa información o si la juntan. Y tienen que tener alternativas para la presentación de gastos en función de su naturaleza y desaparecen los resultados extraordinarios. En la parte de patrimonio, ¿no? Se presenta a nivel consolidado, que es un cambio grande, en que los estados financieros tienen que presentarlos todos en cabeza de la holding o de aquella que maneja las subsidiarias y tienen que presentar todo el resultado en el estado de resultados sin repartir dividendos y todos los impactos de dividendos y todos los impactos de reparticiones que son impactos de los socios y el manejo del patrimonio van en el estado de cambios de patrimonio. Después viene el estado de flujos de efectivo y acá viene una discusión dificilísima, ¿no? Y muy exigente que en muchos casos en Colombia impacta y es qué tipo de inversiones se pueden considerar efectivo. Y ahí viene una discusión financiera muy difícil, ¿no? Porque hay activos de corto plazo que no son efectivos por problemas de liquidez y realización. Entonces el poder usted expresar y revelar el cómo ustedes hacen un juicio, porque es un juicio, de qué es líquido y qué no es líquido, requiere un conocimiento financiero sofisticado con respecto a la profundidad del mercado y las diferencias de los precios bid-ask, oferta y demanda, no sé cómo se dice en español, qué pena, de las transacciones financieras. Entonces el bid-ask spread, que es la diferencia del que pide y el que ofrece en un mercado financiero, si eso tiene más de una cierta distancia, y usted lo ve muy claro en un mercado de divisas, si usted pregunta al mercado de divisas bid-ask del dólar, a cuánto compran y a cuánto venden dólares en un sitio, versus el del euro, el bid-ask del euro es mucho más amplio, y los tipos le tumban más plata
si usted compra unos euros y los tiene que revender que lo que le hacen con dólares. Y la razón es que la liquidez del uno es totalmente distinta que el otro. Si usted tiene bolívares, que es un tema que en Colombia no es menospreciable, y ustedes lo van a ver con muchas empresas en Colombia que tienen inversiones en Venezuela y tienen gran cantidad de efectivo en Venezuela, yo tengo un problema intelectual muy grande diciendo si eso es efectivo. Entonces usted tiene un problema donde yo le diría, es equivalente el efectivo, es un tema de competencias técnicas financieras que requiere una sofisticación importante de parte de ustedes. Después vienen las notas explicativas, y ustedes ya les he dicho 1000 veces que les toca hacer una que otra tarea, pero el resto de componentes desaparece toda la información complementaria. Ahora todo lo que son notas están vinculadas a todas estas explicativas y son muchas, por muchas razones distintas. Y es la clave mía, es de lo que yo voy a vivir. Y yo no sé mis auditores cómo van a aprender a leerse todas las notas explicativas y la cantidad de tiempo que hay que invertir en una auditoría, porque el cambio es de una relación totalmente distinta, y una cosa queda totalmente procedimental y automática, usted tiene que leerse un ensayo, ¿no? Entonces todo el marco del entendimiento de los riesgos, las incertidumbres, toda la naturaleza del negocio está basada en las notas explicativas. Yo esto no me lo imagino cómo lo vamos a hacer operativo, no me imagino quién se las va a leer, no me imagino quién las va a escribir, y la calidad de cómo queden escritas, ¿no? Que no haya un copy-paste año tras año o de empresa a empresa para simplemente generar un volumen a través de hacer un download de unas notas explicativas en internet. Ese va a ser un tema bien complejo, y las responsabilidades y quién va a evaluar la rendición de cuentas del contador en función de la revelación de esa información. Esto hace que la profesión de ustedes se vuelva muy importante, pero como les digo, no parece que en Colombia ese sea el equilibrio que se está generando. Y para terminar, tiene los estados de situación financiera, y ahí pues toda la parte de cambios de políticas contables, que es un tema de mucho fondo, y todos los errores. Entonces tienen que hacer toda una cantidad de aclaraciones y de revelaciones de información que se vuelven fundamentales. El tema de pymes es un poco más liviano, pero de todas maneras aquí me plantean una enorme preocupación de qué va a pasar con todas las valoraciones y con el impacto patrimonial en pymes, que claramente tienen un problema de subvaloración, a diferencia de las grandes empresas que tienen sobrevaloración por los ajustes por inflación y otras cosas. Las pymes es todo lo contrario. Entonces ahí tienen un poquito como la perspectiva institucional del tema NIF. Yo no creo que el país esté preparado para NIF. Y de ahí lo que se desprende es cómo y quiénes van a asumir el costo del brinco, porque eso es un brinco. No es totalmente al vacío, pero es un brinco. Yo no veo una salida exitosa de este brinco si uno no logra unas alianzas de un segmento de los profesionales contables con el sector público, en el cual pues como toda alianza toca ver quién pone qué. Yo creo que toca hacer una inversión importante de traer del exterior el talento de la gente que sabe aplicar NIFs. En Colombia no hay gente que sepa aplicar NIFs. Yo lo he estado viendo en Brasil. Yo voy a una junta directiva en Brasil, que Brasil hizo el brinco al vacío, y es de locos, de verdad es de locos. O sea, el cambio es de una dimensión que la gente no se imagina, y las competencias que les piden a ustedes no solamente hablar inglés, tienen que tener una formación en finanzas muy elevada. Yo creo que la profesión contable cada vez se está volviendo más sofisticada. Un contador es mucho más sofisticado que un economista, es más sofisticado que un financiero. O sea, hoy en día los doctorados en contabilidad requieren que sea uno casi matemático puro. O sea, yo traté de tomar algunos cursos del doctorado en contabilidad. Yo hacía el doctorado en economía, yo soy matemático puro, hacía el doctorado en economía matemática, y las clases del doctorado en contabilidad eran más difíciles que las clases que yo tomaba. Entonces, el nivel de competencia de un contador en el mundo cada vez es más alto. Obviamente la remuneración de un contador es muy superior a un economista en el mundo civilizado, en Colombia no. Entonces, en Colombia hay un problema que es, usted está con remuneración de mesero cuando le ponen trabajo de chef, ¿sí? Y esa es parte de una discusión de fondo de la administración de la profesión. Yo no he visto una profesión más mal administrada que la contabilidad. Ustedes no tienen ninguna estructura que la controle, que la depure, que la defienda. Creo que están en el lugar equivocado. No sé qué hacen en el Ministerio de Comercio, la verdad. Es un debate en el interior del gobierno. Al Ministerio de Comercio le vale 5. Todo lo que es el manejo de la profesión contable y todos los procesos de fondo, del control de calidad, de exigibilidad sobre las fallas contables,
de algunas personas que tienen comportamientos no muy rigurosos, quedan impunes. Y si eso queda impune, ustedes están jodidos. Porque el que hace las cosas mal siempre le va a ir mejor que ustedes, porque no trabaja, no estudia, no suda, y hace cualquier pendejada y no le pasa nada. Entonces, eso es lo que es de fondo, ¿sí? Yo creo que antes de pensar en las complejidades de NIF, ustedes tienen que pensar en las complejidades de la profesión, que es una profesión increíble, y de una cantidad de retos intelectuales y de oportunidades de realización intelectual enormes, porque ustedes generan mucho valor, pero están en una situación de total indefensión y no tienen nadie en el Estado que los ampare. Yo creo que ustedes deban pensar muy estratégicamente, es un debate político, de una profesión que está siendo víctima de todo tipo de abusos. Y si no se unen y se defienden, esto los va a sepultar, porque no les va a quedar tiempo a aprender inglés, van a tener más responsabilidades, más líos, y van a caer todos sobre ustedes. Porque es que contabilidad llevan 3.500 empresas, las demás hacen outsourcing. Casi todo el mundo en contabilidad dice, usted ármeme esa vaina, hermano, y hágalo todo, y el monto es el monto del más barato, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que pensar. Ustedes tienen unos muy baratos, yo les puedo mostrar unas universidades muy malas que gradúan muchos contadores. Y ustedes están muertos, y eso sí, muertos. Yo creo que antes que cualquier cosa, aquí hay una discusión de fondo de quién hace rendir cuentas a esas universidades de quinta que están generando un volumen salvaje de graduados. ¿Sí? Y yo creo que eso va antes. Como es tradición a nuestros visitantes, bienvenido, esta es su casa y esperamos seguir contando con su presencia. Con mucho gusto a ustedes, mucha suerte.